información. Sí. Perfecto. Bien, bueno, aquí vamos a un poco ampliar ese concepto ya a otras cosas. Entonces, bueno, lo primero, explicarle un poco qué vamos a ver. Primero vamos a ver una definición de qué es lo que es un proceso estocástico. Luego lo que vamos a hacer es la formulación de cadenas de Markov, en particular de tiempo discreto, ¿no? Eso es importante, que vamos a hacer una diferenciación entre cadenas de Markov de tiempo discreto y cadenas de Markov de tiempo continuo. Este capítulo en particular se basa mucho en cadenas de Markov de tiempo discreto y solo hacia el final se ve un poco de tiempo continuo, pero en realidad es porque las cadenas de Markov de tiempo continuo que se estudian a fondo es lo que se ve en teoría de colas. De hecho, teoría de colas es un caso particular de cadenas de Markov de tiempo continuo. Eh, entonces vamos a ver esto, ¿no? Formulación de las cadenas, clasificación, propiedad de largo plazo, tiempos de primera pasada, estados absorbentes, etcétera. Bien, entonces partamos con qué es un proceso estocástico. Entonces, un proceso estocástico es una sucesión de variables aleatorias, digamos x0, x1, x2, etcétera, en el cual, ¿no es cierto?, se llama proceso estocástico, proceso aleatorio, donde x0 es una variable aleatoria que define el estado inicial del proceso o del sistema, y x de t es una variable aleatoria que define el estado del proceso o el sistema en el tiempo t. ¿Ya? Bueno, yo digo sistema porque tengo en la mente el curso de simulación también, ¿no? Pero bueno, pero acá como hablamos de proceso estocástico, empecémonos en proceso, pero es muy análogo. Entonces, de esta forma, el proceso estocástico, este x de t que se encuentra entre llaves como una secuencia, ¿no es cierto? X0, X1, X2, etcétera, proporciona una representación matemática de la forma en que evoluciona en el tiempo un sistema físico, ¿ya? Y eso es un proceso estocástico, entonces, pero ¿por qué se llama de tiempo discreto? Porque tú vas contando discretamente, por ejemplo, cada un día revisas el proceso o el sistema, digamos acá como se plantea acá el sistema físico, cada una semana, cada mes, etcétera, ¿no? Pero no es continuo en el tiempo esa visualización, ¿ya? Es discreta. Entonces por eso se llama disimulación, o sea, cadena de simulación, cadena de Markov, perdón, de tiempo discreto. Bien, entonces este proceso eh, se caracteriza porque como es aleatorio, no pueden predecirse con anticipación, sin embargo sí podemos estimar probabilidades de ocurrencia, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar un poco en este capítulo. Por ejemplo, x de t podría representar, dice, los niveles de inventario al final de la semana t. ¿Ya? Entonces yo reviso al final de cada semana cómo está el nivel de inventario y ese es mi variable aleatoria. De hecho, vamos a partir con un ejemplo de ese estilo, que también está en el libro de Hiller y Lieberman, que les mostré recién. Entonces tenemos una tienda que vende cámaras, ¿ya? Digamos en particular un almacén, ¿no? Y un tipo de cámara particular, ¿ya? El cual se puede ordenar semanalmente, ¿vale? Es decir, se puede pedir semanalmente, eh, donde DDT representa cuánto es la demanda que ocurre hacia el final de la semana, o sea, en el fondo durante toda la semana, pero es que como el chequeo se hace hacia el final de la semana, por eso es que se plantea así este concepto. Y x de t representaría la variable de estado, si le quieren llamar así, o sea, en el fondo, cuánto es, la variable aleatoria también, por supuesto, cuánto es la cantidad o el número de cámaras al final de esta semana t, ¿ya? Con t igual 1, 2, etcétera. Entonces, el sábado de la noche, dice aquí, la tienda hace un pedido que es entregado el lunes, y entonces, si se dan cuenta, claro, se revisa el sábado de la noche el inventario, todo se hace el pedido, y el lunes llega, así que así comienza la nueva semana, ¿no? La política de la tienda es la siguiente. Si es que ustedes el sábado de la noche, ¿no es cierto?, en inventario encuentran que no hay cámaras, entonces ordena 3 cámaras. De otra manera, o sea, vale decir, si encuentras por lo menos una cámara, ¿no es cierto?, el almacén no hace ningún pedido, vale decir, no pedimos nada. Te quedas con el inventario que tenías nomás para la próxima semana, para afrontar la demanda de la próxima semana, ¿no? Dice que por estudios anteriores se sabe que la demanda semanal DDT tiene una distribución Poisson con media 1, ¿ya? Hablando igual a 1. Y nos dicen, consideremos que inicialmente, o sea, x0 es igual a 3. O sea, vale decir que inicialmente tenemos 3 cámaras en el inventario al comienzo de... apenas se abre este almacén, si lo quieren ver así, apenas empieza el modelamiento. Y que estas ventas se pierden cuando la demanda excede el inventario.
vale decir, no son ventas atadas, ¿no? O sea, si hay más demanda, ¿no es cierto?, de la que tú puedes vender. Por ejemplo, suponte una semana te demandan 5 cámaras, pero tú tienes tres, hay dos que no pudiste vender, bueno, esas dos lamentablemente no las puedes vender la próxima semana, como recuperarlas y pedir, porque este problema no considera lo que se llama ventas pendientes, ¿no? O ventas atadas también le llaman, de alguna forma. Bien, entonces nos piden varias cosas relacionadas a este ejemplo. Primero nos piden definir una función QDT de x de t menos 1, que lo que representa es cuántas cámaras, ¿no es cierto?, vamos a pedir semanalmente. Luego vamos a definir la función x de x de t menos 1 y d de t. ¿Qué significa esto? O sea, en el fondo significa cómo es la evolución del estado de este sistema, en particular del estado de la variable de niveles de inventario, ¿no es cierto? ¿En función de qué? De cuál era el inventario de la semana pasada y cuál fue la demanda que ocurrió en esta semana. ¿Ya? Luego construyan la matriz de transición. Bueno, esta matriz de transición es fundamental en lo que es cadena de Markov. Nos piden construir el diagrama de transición de estados, obtener la distribución probabilística del estado después de 1 y de 2 semanas. O sea, cuánto es la distribución de probabilidad de x1, porque es la primera semana, ¿cierto? Y la distribución de probabilidad de x2, que sería la segunda semana. Y eso, ¿no? Entonces vamos a partir con QT de x de t menos 1. Entonces, la política que sabemos cuál es. La política es nosotros, ¿no es cierto? O el, no sé, pues el supervisor ahí, el jefe de la bodega, en el fondo del almacén, revisa el inventario, ¿cierto? Y si revisa el inventario y el inventario está en cero, o sea, no te quedó nada, vendiste todas las cámaras, en el sábado tú haces un pedido y pides 3 cámaras, ¿sí? Esa es la política. En caso de que te quede al menos una, te queda una, dos o tres cámaras, entonces tú no ordenas nada, ¿no? No se pide nada. Entonces eso es lo que tenemos que representar y eso lo podemos hacer así, ¿no? O sea, la cantidad que voy a pedir QDT en función de cuánto fue el inventario al final de la semana anterior va a ser, yo pido 3 siempre y cuando en inventario me quede nada, ¿no es cierto? O pido nada si es que el inventario es positivo. ¿Se entiende esa notación matemática? Sí, profe. Perfecto. Eh, ok, creo que quedó eso bien explicado. Y aquí podemos enredar un poquito más, pero tampoco es tan difícil, pero quiero que presten atención. ¿Cómo representamos la actualización de la variable de estado, por así decirlo? O sea, ¿cómo cambia esta variable, ¿no es cierto? Esta variable aleatoria x de t que representa este proceso estocástico y que representa el nivel de inventario en función de cuánto fue el inventario al comienzo de la semana anterior, o al final de la semana anterior, mejor dicho, y la demanda de esta semana, ¿no? Un poco eso. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar, por supuesto, que la oferta exceda la demanda o que la demanda exceda la oferta, ¿no? Ambas cosas. Y esto lo podemos plantear matemáticamente de esta forma, ¿no? En el fondo, antes de ver la función máximo, que lo puedes enredar, mira lo que está dentro. Lo que está dentro acá dice lo siguiente, que en el fondo el nuevo nivel de inventario debería ser como el inventario al final de la semana anterior, más lo que pedí para esta semana, menos lo que me demandaron esta semana. ¿Se entiende esa lógica, cierto? Profe, Ujú. Sí, tengo dígame. una duda que dice que las ventas se pierden cuando la demanda excede el inventario. Así es. Entonces, si por ejemplo, si me piden tres y tengo dos, ¿no se hace la venta? No, no, pues si me piden tres y tengo dos, vendo dos y pierdo de vender una. Ah, ya. Eso sucede. Entonces, ¿por qué le digo que no mirar la función máximo? Porque justamente lo que está dentro tiene sentido, ¿no? Porque en el fondo es el inventario que tenía al final de la semana anterior, más lo que pedí para esta semana, menos lo que me demandaron esta semana. ¿Sí? Eso hace sentido. Pero esta cantidad que está acá puede ser positiva o negativa, ¿sí? Porque depende si excede o no la demanda a la oferta, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la demanda es mayor que lo que yo pedí y lo que tenía al final de la semana anterior, esto va a ser negativo. Y si es negativo, significa como que tu nivel de inventario queda negativo, ¿no? Pero eso significaría que eventualmente tú vas a vender esta semana, o sea, o vas a tratar de recuperar a esos dos clientes que, por ejemplo, que te quedaron pendientes y entregarles su producto.
Pero eso no va a pasar porque el enunciado del problema dice que las ventas perdidas son perdidas, o sea, se pierden nomás, no la puedes recuperar, ¿no? Así que básicamente eso. Entonces por eso es el máximo entre esta cantidad y cero. ¿Qué significa esto? Que si esta cantidad es negativa, tu inventario cae a cero, y si esta cantidad es positiva, tu inventario es positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que se entienda. Luego, entonces, recordando que la política de pedido es 3 si es que tu inventario de la semana anterior fue cero, y cero si tu inventario de la semana anterior es positivo. Esto lo podemos reescribir en estos dos, digamos, estos dos escenarios, ¿no? Por así decirlo. O sea, al final X de T, o sea, tu nivel de inventario de la semana T, va a ser, si es que tu nivel de inventario de la semana anterior fue cero, tú sí o sí vas a pedir 3 y entonces tu nivel de inventario va a ser 3 menos la demanda que tengas. Si esa diferencia es negativa, tu inventario va a ser cero. Y si esa diferencia es positiva, tu inventario va a ser esa diferencia. Si por el contrario el inventario de la semana anterior fue positivo, la política de compra dice no pida nada. Y como no pides nada, entonces tu nivel de inventario inicial va a ser solamente lo que tenías de la semana anterior. No compraste nada. Y a eso le tienes que restar la demanda que ocurre en esta semana. Y nuevamente, si esta cantidad es positiva, entonces ese va a ser el nivel de inventario para esta semana. Y si esa cantidad es negativa, tu nivel de inventario va a ser cero, porque no hay ventas pendientes. ¿Se entiende? Sí, Excelente. Ya, esto es algo nuevo, no hemos conversado, ¿no es cierto?, de la matriz de transición, pero algo debieron haber visto con Pedro, yo creo. Entonces, partamos de esta lógica, ¿no? Si yo quiero plantear cuánto es la probabilidad de pasar, ¿no es cierto?, del estado I al estado J en un solo periodo de tiempo, esto matemáticamente se plantea así, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad de que x de t valga j, dado que x de t menos 1 es igual a i? Entonces, bueno, lo primero es entender también cuántos son los estados posibles de esta variable, ¿no? Esta variable aleatoria x de t nivel de inventario, lo máximo que se puede pedir es 3, así que nunca vas a tener en bodega más de 3. Tampoco nunca vas a tener en bodega menos de 0 porque no se permiten inventarios negativos, ¿no? Y por lo tanto los valores posibles del nivel de inventario van a ser o 0, o 1, o 2, o 3. Entonces esos son los valores posibles. Y esta matriz P de transición siempre es una matriz cuadrada porque en el fondo siempre son los mismos estados posibles desde la semana anterior a los mismos estados posibles que puedes llegar a la semana siguiente, ¿no? Así que esa matriz siempre es cuadrada. ¿Y qué es lo que vamos a plantear acá para entenderlo? La idea acá es la siguiente. El estado en la semana anterior supónganse que es cero. ¿Ya? ¿Qué dice mi política de compra? ¿Qué debería ser? Si mi, si mi inventario el sábado de la noche o en la semana o al final de ese día, ¿no es cierto?, es cero. ¿Qué dice la política? Pedir, pedir pedir 3. tres. Deberíamos pedir 3, ¿correcto? Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué debe pasar para que al final del siguiente sábado la demanda, perdón, el inventario sea cero nuevamente? Que Que me compren pidan tres. eso. Claro, que te compren al menos 3, porque la demanda, como es Poisson, el rango de la Poisson va desde cero hasta el infinito, ¿no es cierto? Entonces la demanda puede ser 3 o más, ¿sí? Entonces por eso que está acá, que la probabilidad de traspasar en una semana del estado cero al estado cero es la probabilidad de que la demanda sea mayor o igual a 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si la demanda es 3 o más, entonces al sábado siguiente yo voy a quedar con 0 unidades en inventario, ¿no? En cambio, si yo quisiera quedarme con una unidad en inventario, al final de la siguiente semana la demanda tiene que ser exactamente 2. Si quisiera quedarme con 2, dado que tengo 3, la demanda tiene que ser 1. Y si quisiera quedarme con los mismos 3, entonces la demanda dentro de la semana debería ser 0, ¿no? Una cosa importante que ustedes imagino que están observando acá es que la suma de probabilidades por filas de estas matrices de transición siempre suman 1, ¿no? Acá en el fondo hay una distribución de probabilidad, ¿no? Bien, en el caso, en el caso de, por ejemplo, de que el estado sea 1, la política de compra es no comprar nada, ¿sí? ¿Entiende eso?
Si el sábado en la noche tú revisas y te queda una cámara, dice que la política de compras no compres nada. Entonces, si quieres pasar al estado cero la semana siguiente, la demanda tendría que ser al menos uno, ¿sí? Si te demandan una cámara o más, el estado al final de la semana siguiente es cero, el sábado siguiente. Si me quiero mantener con una cámara en inventario, entonces la demanda debería ser cero. Y si es que tengo una cámara y quiero llegar a dos cámaras al final del sábado siguiente, eso es un evento imposible. Como es un evento imposible, la probabilidad de ese evento es cero. Y lo mismo acá, ¿no? Si es que tengo una cámara y quiero llegar a tres al final de la siguiente semana, el sábado, como la política de compra es compre cero, entonces también es un evento imposible y por lo tanto su probabilidad de ocurrencia es cero, ¿no? Acá, por ejemplo, también es la misma idea, pero en este caso estamos asumiendo que el inventario inicial es 2, ¿no? Entonces, para llegar a cero, dado que no se compra nada, no se pide nada, tu demanda tiene que ser al menos 2. Luego, si quieres quedar con uno al final de la semana siguiente, la demanda tiene que ser exactamente uno para que 2 menos uno me dé uno. Y si quieres quedar con 2, entonces significa que necesariamente la demanda tiene que ser cero, o sea, no te tienen que demandar ninguna cámara. Y si quisieras de 2 llegar a 3, eso también es un evento imposible, ¿no? Pues si tengo dos cámaras y no pido nada, imposible que al final de la siguiente semana tenga 3. Así que como evento imposible, su probabilidad de ocurrencia es cero. Y luego, en el caso de que tenga tres cámaras, al final, al sábado, ¿no es cierto? La semana anterior, no pido nada. Y como no pido nada, para llegar a cero, ¿no es cierto? Necesariamente me tienen que demandar al menos 3. Luego, si quiero de 3 pasar a uno, ¿no es cierto? Necesariamente me tienen que demandar 2. Si de 3 quiero pasar a 2, necesariamente me tienen que demandar uno. Y si quiero quedarme con las mismas 3, la demanda tiene que ser cero. Así que si se dan cuenta, todas estas filas, las probabilidades suman uno, ¿ya? De hecho, acá están las probabilidades calculadas. Ustedes más o menos al ojo pueden ver que esas probabilidades suman uno, ¿ya? Pero de todas formas, estas probabilidades, si ustedes se preguntan cómo se calculan, bueno, se calculan con una distribución de Poisson con media uno, ¿no? Entonces vamos a hacer ese ejercicio en Excel. Ya, acá está el Excel. Entonces, más o menos la idea es la siguiente, ¿no? Vamos a pasar de los estados cero, uno, 2 y 3 al cero, uno, 2 y 3. Ya, entonces esta es nuestra matriz, ¿cierto? De transición. Entonces aquí dijimos que pasar del estado cero al cero, ¿qué significa? Es la probabilidad de que te demanden al menos 3 unidades, porque como el nivel de inventario es cero, tú pediste 3, para que vuelvas a cero te tienen que demandar por lo menos 3. Y entonces, la probabilidad, ¿no es cierto? Mm, no tengo, parece. Me acuerdo que en Excel uno podía insertar como unos lápices. Ah, acá está, esto. Muy bien, gracias. Ya, entonces, la probabilidad de que la demanda, ¿cierto?, sea mayor o igual a 3 para que sea cero. Acuérdense que acá en Excel, bueno, las probabilidades se trabajan en función de la acumulada acumula hacia abajo. Entonces, esto escríbalo como el complemento, ¿no? Que sería uno menos la probabilidad de que la demanda sea estrictamente menor a 3, porque esto es una variable discreta. Y eso matemáticamente final sería uno menos la probabilidad de que la demanda sea menor o igual a 2. ¿Sí? Entonces, eso en Excel acá lo hacen simplemente así, ¿no? Como uno menos Poisson dist, donde el X sería hasta el 2, la media sería 1, eso no dice el problema, y el acumulado sería verdadero. Entonces tienen la primera entrada de esa matriz de transición. Después, en el caso de pasar del 0 al 1,
dijimos que si tienes cero, la política es pedir 3. Si quieres quedarte con uno, la demanda tiene que ser exactamente 2. Así que esto sería Poisson dis de 2, donde la media sería 1 y el acumulado sería 0, porque tú quieres una probabilidad en un punto. Luego, si tienes 0, ¿cierto? Pides 3 para llegar a 2, tiene que ser la demanda exactamente 1, así que sería aquí Poisson dist de 1 con lambda 1 y el acumulado 0 o falso. Y si quieres que el inventario sea 3, necesariamente la demanda tiene que ser 0. Entonces aquí sería Poisson dist con 0, donde la media es 1 y el acumulado es 0. Ya, y si yo sumo todos estos elementos, debería sumar 1, tal como muestra aquí abajo, ¿no? Acá abajo el Excel dice suma 1. ¿Se entiende entonces cómo se Entonces, construye esa matriz? ¿Sí? ¿cómo hizo el 1, 0? ¿Cómo El dice el 0, 1, 0? la El- probabilidad de que este sea igual a 2. la probabilidad de que la demanda sea 2. Sí. Así, el X vale 2, la media vale 1 y el acumulado es 0 porque es una probabilidad en un punto. Ah, ya, sí. Es una probabilidad Ya, puntual, no hay acumulada. sí. Gracias. Ujú. Y así, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de 1, si quisiéramos sacar esta fila también para entenderla. Bueno, acordémonos que estos eventos son imposibles. Entonces, la teoría de probabilidades nos dice que los eventos imposibles tienen probabilidad cero de ocurrencia. Y si yo quiero, por ejemplo, pasar desde 1 hasta 0, la demanda tiene que ser al menos 1. Entonces, nuevamente voy a dibujar. Hacer con otro color, sí. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que la demanda... Oh, me quedó más o menos horrible, pero bueno. ¿Se entiende? La demanda sea mayor o igual a 1, ¿no? Si la demanda es mayor o igual a 1, entonces la única cámara que te queda se va a ir y tu inventario va a quedar en 0. Pero esto lo sacamos con el complemento, ¿no? Entonces el complemento sería 1 menos la probabilidad de que la demanda sea ¿cuánto? Menor estricto que 1, ¿cierto? Pero menor estricto que 1 es lo mismo que decir que la demanda sea 0, pues, y no puede ser la demanda negativa, así que así se calcula esto, ¿no? Entonces acá se calcularía simplemente como 1 menos Poisson 10 de 0, donde la media vale 1 y el acumulado es 0. Y si quiero que estando en 1 mi nivel de inventario siga en 1 la semana siguiente, la demanda tiene que ser 0. Entonces esto sería Poisson 10, 0, con media 1 y el acumulado 0. Y ahí nuevamente esto suma 1, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo se sacan estos Sí, valores? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces ese es el paso siguiente que nos pedían en el problema, era determinar básicamente nuestra matriz de transición. Eh, y claro, entonces la matriz de transición, ¿qué es lo que hace? Muestra la evolución, ¿no es cierto?, de nuestra variable de estado, por así decirlo, o sea, la variable que modela este sistema físico en este proceso estocástico, que en este caso de nivel de inventario al final de la semana T. Luego nos piden dibujar el diagrama de transición de estado o construir el diagrama de transición de estado. Bueno, cuando hablamos de transición de estado, esto yo creo que es más común, seguramente lo vieron también con Pedro Reyes. Em, lo que tienen que hacer ahí básicamente es que deben colocar como un nodo cada estado posible de tu variable aleatoria, si lo quieres plantear así, que representan los estados del sistema, y luego tienes que conectar a través de arcos o flechas, llamémoslo así, ¿no es cierto? Eh, de qué estado puedo pasar a qué estado y con qué probabilidad, ¿no? Entonces esto es un poco lo que se muestra acá. Por ejemplo, sabemos que estas transiciones son imposibles, ¿no? O sea, del 1 al 3 es imposible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está el 1 y acá está el 3. Si se dan cuenta, no están conectados, o sea, no hay un arco dirigido del 1 al 3, del nodo 1 al nodo 3. Luego, por ejemplo, el 1, 4 tampoco, entonces, perdón, era el 1, 2 ese. Sí, verdad, el 0, 1, 2, 3. Entonces, del 1, quise decir, al 2, no están conectados, no hay un arco desde aquí hasta acá, sí, de aquí para allá. Y del 1 al 3 tampoco hay un arco dirigido, ¿no? Por lo mismo.
pero sí, por ejemplo, del 2 al 1, porque del 2 al 1 acá estás en el estado 2, para pasar al estado 1 tienes esa probabilidad, así que esa es la probabilidad, perdón, este es del 2 al 0, sí, espérame. Acá se puede rayar, ¿cierto? Y se puede rayar, no. Me pierdo, que esta es la fila 1, pero en realidad el estado 0. Ahí sí. 0, 1, 2, 3. Ahí sí. Si no me estaba perdiendo en el. Ahogando en un vaso de agua. Bueno, entonces del 2 al 1, ¿no es cierto? Sería del 2 al 1 que está acá, es ese valor. Y ese valor va representado aquí. ¿Se dan cuenta? Después, por ejemplo, ¿puedo pasar del estado 0 al estado 3? Sí. ¿Para eso qué tiene que pasar? Bueno, básicamente la demanda tiene que ser 0. ¿Y eso con qué probabilidad ocurre? Con esta probabilidad. ¿Ya? Y eso es lo que va ahí. Bueno, y así, ¿no? Por ejemplo, también cuando hay estados recurrentes, por ejemplo, puede ser que estando a un nivel de inventario en 3 al final de una semana, la semana siguiente, al final de la siguiente semana, esté en 3 nuevamente, sí, es esto. Y entonces esto se hace como una flecha auto indicando el mismo nodo, ¿ya? Y ahí está la misma probabilidad de ocurrencia que marcamos. ¿Se entiende entonces esto? Sí, 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 excelente. pero profe, Ujú. Dígame. se va guiando por la matriz, ¿no es cierto? Sí, claro. Todo el rato. Sí, sí, por la matriz. ¿Y cómo sabe, por ejemplo, en el uno con el 3 eh, para dónde se dirigiría, por así decirlo, el proceso, la flechita? No, por eso, pues si es que tú estás en el 1 con el 3, como tú lo dices, tienes que ir en la fila donde está el estado 1 y quieres tú cambiarte al estado 3, ¿no es cierto? Ya, Sí. desde el 1 hasta el 3, ese es un evento imposible, la probabilidad es 0, entonces ahí no se dibuja ningún arco, porque no hay posibilidades de transición del 1 al 3. Entonces eso se ve con la columna, con el Bueno, en ¿qué? realidad es la entrada a la celda, ¿no? Sí, claro, lo que pasa Eso, es que tienes que hacer el match de la fila con la columna, claro. eso, Sí, ya. sí, sí, sí. En cambio, del 3 Ujú. al 1 sí hay, porque del 3 al 1 sería este, ¿no? Ah, Que claro, sería, ah, que sería que la probabilidad en el fondo de la demanda, si tú tienes 3 para llegar a 1, tiene que ser 2 en la semana. Y eso es lo que está marcado acá. ya, sí, Ujú, ahí me quedó más claro. perfecto. Bien, luego nos pedían para este ejemplo obtener, dice, la distribución de probabilística del estado después de 1 y de 2 semanas. Es decir, obtenga la distribución de probabilidad de X1 y de X2. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, vamos a representar con P a la T, en representar la distribución probabilística de X de T de manera como un vector. Y por lo tanto, P de T sería este vector, ¿no? Donde en el fondo, en la primera componente, iría la probabilidad de que X de T valga 0, luego la probabilidad de que X de T valga 1, X de T valga 2 y X de T valga 3. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que, por ejemplo, la matriz de transición lo que nos entrega es cuál es la probabilidad de pasar de un estado a otro, ¿no? De una semana a otro, cuál es la probabilidad de pasar de un estado a otro. Pero aquí en particular lo que queremos es saber cuál es la probabilidad de que independiente del estado, o sea, independiente de lo que pasó antes, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la probabilidad de, por ejemplo, que la semana 1 el nivel de inventario sea 0, o sea 1, o sea 2, o sea 3? Y lo mismo para la semana 2, ¿no? La semana 2, nosotros queremos que cuánta es la probabilidad que el estado sea que te quede una cámara, que no te quede ninguna, que te quedan 2 o 3, ¿ya? Independiente de cuál es el estado que terminó al final de la semana 1. Lo que sí sabemos del enunciado es que este sistema parte con un nivel de inventario de tres cámaras, ¿ya? Entonces, si que esto queremos plantearlo vectorialmente, ¿no es cierto? La probabilidad o la distribución de probabilidad, ¿no es cierto? De X, pero en la semana 0 sería 0 para 0, o sea, no existe probabilidad de que X de t valga 0, no existe probabilidad, o es 0, digamos, la probabilidad de que X de t valga 1. Este evento, que X de t valga 2 también es imposible, así que la probabilidad es 0.
y la probabilidad de que valga 3 es 1, absolutamente, porque este es el estado inicial, ¿no es cierto? X de 3, x0 vale 3, así que esto vale 1. Entonces, la matriz de transición, como dice ahí, está hecha a propósito con el siguiente sentido, ¿no? Que yo puedo, ¿no es cierto?, calcular cuánto es la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria en la semana t, ¿cierto? Conociendo qué pasó en la semana anterior, ¿no es cierto? Y multiplicándola por todos los estados, por la matriz de transición de estado, ¿no? Entonces, en la semana 1, ¿no es cierto? Yo puedo calcular esto como, bueno, básicamente lo que tendría que hacer acá, eh, déjeme mostrar la matriz de transición, ahí está. Ya. En la semana 1, ¿no es cierto? Dado que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Ya, déjeme ver si puedo, voy a rayar un poco más, pero con otro color para que no esté tan enredado. Ya voy a construir aquí el vector, ¿ah? 0, 0, 0, 1, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero multiplicar este vector por esta matriz, este es un vector de una fila y 4 columnas, ¿cierto? Esto es una matriz de 4 por 4. Así que el vector resultante va a ser un vector también de 1 por 4. Y lo que yo quiero que observen es que lo que nosotros deberíamos hacer es multiplicar esto por esto, ¿no es cierto? Y ese resultado ponerlo en esta entrada. Después esto por la segunda columna y así, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, como todos estos valores son cero, todos estos números al final no se usan y lo único que se usan son las últimas filas. Así que esto que está acá, estoy rayando con verde, que estoy insertando con verde, vendrían siendo los valores que van a usar ustedes como la distribución de probabilidad de la primera semana, ¿no? Y eso es así, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta tiene bastante lógica, porque la pregunta es, ¿para qué me voy a fijar en esta fila si yo sé que el inventario no va a ser cero en la semana cero? ¿Para qué me voy a fijar en esta fila si yo sé que el inventario en la semana cero no es uno, ni el inventario en la semana cero tampoco es 2, sino que sí o sí el inventario en la semana cero es 3, ¿no? Entonces es lógico que la distribución de probabilidad sea esta, ¿no? En la semana 1, ¿no es cierto? Dependiendo de la demanda, podrían quedarte estas probabilidades para cada uno de los estados posibles, ¿no? 0, 1, 2, 3, al final de la semana 1. Bueno, dicho eso, em, entonces acá tenemos lo mismo, esto, ¿sí? Y luego en la semana 2 es esto que está acá, ¿no? Y si quieren lo podemos hacer en Excel. Cuando hicimos toda la matriz acá, terminémosla. La probabilidad de pasar del estado 2 al 0 sería la probabilidad de que la demanda sea 2 o más, ¿cierto? Y eso sería 1 menos Poisson dis de acumular hasta 1. 1, va. Espérense que el teclado aquí me está fallando. Parece que se había desconectado el bloc numérico. A ver ahora. Ah, y ahora sí. Entonces sería 1 menos Poisson dis, la acumulada hasta 1 con la media 1 y 1. Luego, para que te quede en 1, la demanda tiene que ser exactamente 1. Entonces 1, 1, 0. Luego, para que te queden 2, la demanda tiene que ser 0. Si pues son 10, 0, con la medida de 1. Ah, ¿por qué haces eso? Con la medida de 1 y el acumulado 0. Y este evento es imposible, ¿no? Si tienes dos cámaras, al final de la siguiente semana no vas a tener 3. Y esto tiene que sumar 1. Perfecto. Y el último que nos interesaba de esta fila, si partes con 3, para llegar a 0 te tienen que demandar por lo menos 3. Y entonces eso sería 1 menos la acumulada hasta 2, donde el acumulado verdadero
Para que te quede 1, la demanda tiene que ser exactamente 2. Em, para que te queden 2, ¿cierto? La demanda tiene que ser exactamente 1. Y para que te queden los mismos 3, la demanda tiene que ser exactamente 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ahora? Queremos calcular, dijimos, ¿no es cierto? P2, que es igual a P1 por la matriz de transición P. ¿Ya? Entonces voy a escribir P2 acá. Supongamos que aquí voy a colocar P2. ¿Ya? Entonces, en esta en particular ahí, ¿no? Entonces P1 ya habíamos visto que es equivalente a la tercera fila, ¿no es cierto? De acá. Entonces, fíjense que acá necesito hacer una multiplicación matricial, ¿ya? No sé si conocen las funciones matriciales en Excel, pero si no, en este curso las van a aprender a usar. Y acá entonces tenemos una función matricial que necesitamos hacer, que es mmult, que multiplica dos matrices. Y como el resultado es matricial, ustedes para poder usarla tienen que seleccionar la matriz completa y después al momento de hacer Enter, no presionan Enter, sino que Control Shift más Enter para que les entregue el resultado como una matriz. Entonces, mmult lo que hace es multiplicar dos matrices. Entonces, por la izquierda va multiplicada esa, o sea, esa es la que se usa. Y por la derecha es la matriz P completa, ¿cierto? Y después presionan Control Shift Enter y ahí tienen el resultado. Es el mismo que debería estar en la diapositiva, me imagino, que es este, ¿no? 24,9%, 28,6%, 30% y 16,5%. Si esto lo aproximamos a números con 3 decimales, ¿no? Profe, no caché porque usó la última fila nomás. Porque ese es el P1. Recién lo explicamos. Sí, es que no me perdí. P1 era eso, pues recién lo explicamos. ¿Qué significa P1? ¿Cuál es la distribución de probabilidad del nivel de inventario al final de la semana 1? Y eso es en el fondo el nivel de inventario de la semana 0 multiplicado por la matriz de transición, pues. Y explicamos que en el fondo estos valores que están acá no es nada más que la última fila de la matriz. ¿Por qué? Porque, lo explicamos de dos formas. Eh, Básicamente porque la última fila de esta matriz representa, dado que el estado inicial es 3, ¿cuál es la probabilidad que en la siguiente semana, ¿no es cierto? O al final de la siguiente semana, te queden 0, 1, 2 o 3 cámaras en inventario, ¿ya? Y eso es lo que queríamos calcular, P1. ¿Cuánto es la distribución de probabilidad al final de la semana 1? Sabiendo que al final de la semana 0, este es el estado, ¿no? O sea, inicialmente tú tienes 3 cámaras. Por eso le decía que no vale la pena revisar esta y esta, sino que al final por lógica debería ser esta fila, aunque también lo resolvimos matemáticamente, ¿no? O sea, multiplicamos esto por esto y nos da esta fila que está acá, ¿no? Ah, ya. Bien. Eh, ok. Entonces ahí tenemos lo que nos piden, que es la distribución de probabilidad de la siguiente semana, ¿no? Dice la distribución probabilística del estado después de 2 semanas. Ahí lo tenemos. Luego nos dicen, ya, bueno, esto ya lo calculamos. Básicamente aquí lo que queremos es hacer un poco una interpretación, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros empezamos con 3 cámaras, ¿no? Y esta distribución de alguna forma está condicionada a ese hecho, la condición inicial del sistema. Entonces, si empezamos con 3 cámaras, hay una probabilidad de 8%, ¿no es cierto?, que nos quede ninguna cámara después de una semana y un 25% más o menos de probabilidades que no nos quede ninguna cámara después de 2 semanas. Hay un 18,4% de probabilidades que después de una semana te quede una cámara y después de 2 semanas hay un 28,6% de probabilidades que te quede una sola cámara. Hay un 36% de probabilidades que después de una semana, ¿cierto? Dado que empezaste con 3 cámaras, te queden dos, ¿ya?
y un 30% de probabilidades que después de 2 semanas te queden 2. Y hay un 36,8% de probabilidades que después de una semana, ¿no es cierto? Dado que comenzaste con 3 cámaras, te sigan quedando las 3 cámaras. Y un 16,5% de probabilidades que después de 2 semanas también te queden 3 cámaras. Eso. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Muy complicado? Bien, profe, pero me queda una duda con respecto a la matriz de transición. ¿Siempre se ¿Sí? calcula de la misma forma? Esa es la pregunta siempre del millón, ¿no? Siempre se hace igual, ¿no? La respuesta es siempre la misma, no, no se hace igual. O eso es solo para No, este lo caso? que pasa es que depende, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, yo acá te definí una política de compra, ¿no? ¿Cuál es la política de compra? De que si al final de la semana te quedan 0, tú pides 3, ¿cierto? Pero imagínate que en la prueba te pregunta el mismo problema y te digo, mira, sabes que al final de la semana, si te quedan 0, tú pides 5. ¿En qué te vamos a cambiar eso en la prueba? ¿Qué diferencia tendría este problema con el que te acabo de proponer, por ejemplo? Con el tamaño de la matriz y el espacio Claro, que uso. exactamente. O sea, la cantidad de variables de estado ahora ya no serían 4, sino que serían 6, exactamente. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. La forma de calcularlo sería más o menos la misma si es que yo te digo que la distribución es Poisson, ¿no es cierto? Pues si te digo que la distribución es binomial con ciertos parámetros, las probabilidades se calculan diferente, po. Claro, ¿Mm? ya. Yo te puedo decir que se calcula que la distribución es binomial con n igual a 5 y probabilidad de éxito, no sé, 0,8 por decirlo algo. Y se calculan distintos, pero igual se pueden calcular, digamos, las probabilidades. Pero la lógica sigue siendo la misma, ¿no? O sea, tú tienes que pensar, dado que pasó algo, ¿no es cierto? O sea, o dado que tomé una decisión, no sé, etcétera, porque revisé el estado al final del inventario, ¿qué tiene que pasar durante la semana para que al final de la siguiente yo me encuentre con cierto nivel de inventario? Esa es un poco la idea. Y eso tiene que ver en este caso con la demanda, en este problema en particular, pero cada problema es un mundo, ¿no? O sea, los estados de una máquina se mueven de otra forma, la cantidad de personas en un sistema bancario se mueve de otra forma. eh, Depende, ¿no? Del problema. Pero así que la respuesta claramente no siempre es igual, pero la lógica sí sigue siendo la misma, ¿no? O sea, la matriz de transición que debe representar las distintas probabilidades de transición desde un estado en la etapa anterior o en el tiempo anterior, si lo quieres ver así, a los estados posibles en el tiempo siguiente. Eso. Ya, profe, gracias. ¿Mm? Ya pues de nada. Eh, Así que importante, muchachos, aquí en Cadena de Markov que recuperen o que se acuerden harto de las primeras clases de estadística del primer curso, ¿no? Donde se enseñan los fundamentos de probabilidad. Bien, me quedan 6 minutos. Bueno, antes de terminar, vamos a ver un poco esto, formulación de cadenas de Markov, ¿ya? Lo que acabamos de ver, justamente, como un ejemplo de proceso estocástico, además es un ejemplo de cadena de Markov, ¿ya? Vamos a definir entonces qué significa eso. Una cadena de Markov es un proceso estocástico, ¿no es cierto?, que tiene esta característica x de t, donde t varía de 0, 1, 2, etcétera, hasta n, pensando que son ciertas etapas finitas. Y una cadena de Markov es un proceso estocástico, ¿no es cierto?, que tiene una propiedad markoviana. ¿Y qué dice la propiedad markoviana? La propiedad markoviana dice lo siguiente, que la probabilidad de que en el periodo siguiente o en la semana siguiente, no sé, o en el tiempo siguiente, como quieran verlo, ¿no es cierto?, el estado del sistema se encuentra en el estado J, dado que en la semana 0 el sistema se encontraba en el estado K0, la semana 1 se encontraba en el K1 y en la semana anterior, ¿no es cierto? Perdón, en KT-1, en 2 semanas atrás se encontraba en el estado KT-1 y en la semana anterior se encontraba en el estado I. Al final es la misma probabilidad de que en la semana siguiente, ¿no es cierto?, se encuentre en estado J, dado solamente que la semana anterior se encontró en estado I. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá claramente tiene la propiedad carencia de memoria, que es lo mismo que tiene la distribución geométrica y que tiene la distribución exponencial, ¿no? ¿Qué significa eso? Que olvida la historia, que no es relevante
lo que haya pasado muchas veces atrás, sino que lo único que importa es lo último que pasó, ¿no? Em, o sea, cuando me refiero a eso es, por ejemplo, la distribución exponencial. ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente persona llegue dentro de los próximos 5 minutos, dado que la anterior se demoró tanto tiempo? Claro, o sea, lo único que eventualmente podría importar es lo que ocurrió anteriormente, pero lo que ocurrió 2 personas atrás, o 4 personas atrás, o 10 personas atrás, no es irrelevante, digamos, ¿ya? Y esa propiedad es la propiedad markoviana. Y eso es importante en las cadenas de Markov, ¿no? Que efectivamente solo te interese, como la matriz de transición mide de un estado a otro, cuánto es o sea, cómo cambió, ¿no es cierto?, el estado a la semana siguiente, dado cómo estaba en la semana anterior, básicamente eso. Em, bueno, para resumir un poco la idea, es decir, ¿no es cierto?, esta probabilidad condicional de un evento futuro dado eventos pasados y el estado actual solo depende del presente y es independiente de los eventos pasados. Esa es la conclusión importante. Entonces, en este contexto de cadena de Markov se puede definir probabilidades de transición, ¿no es cierto?, de un paso, y ahí definimos esta idea, ¿no? P y J es la probabilidad de que el estado se encuentre en o sea, que el sistema o el proceso se encuentre en el estado J, dado que el periodo anterior se encontraba en el estado I. Y además estas probabilidades son estacionarias. ¿Qué significa eso? Que no cambian en el tiempo, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Significa que, por ejemplo, la probabilidad de que en esta semana estemos en el estado J, dado que la semana anterior estuvimos en el estado I, es igual a la probabilidad de que en la primera semana se esté en el estado J, dado que en la semana 0 se está en el estado I, ¿ya? Entonces, son estacionarias, no cambian el tiempo. Lo único importante acá es que la separación entre semanas sea de 1, ¿ya? Que son probabilidades de transición instantánea, ¿ya? O de un paso, como se llama. Eso. Am, entonces, con respecto a esto de las probabilidades de transición, lo último, como dice acá, implica que también se cumple que para cada estado I, J, y para cada etapa N en 0, 1, 2, 3, etcétera, se cumple esto, ¿no? Que también, si hay una diferencia de N semanas, por ejemplo, o de N etapas entre un estado y otro que yo quiero calcular, da lo mismo si es n etapas hacia adelante o fueron n etapas hacia atrás, por así decirlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son probabilidades estacionarias, ¿ya? Eh, entonces esto es importante notar. Por ejemplo, P y J va a denotar la probabilidad de que la variable estado, ¿no es cierto?, en la siguiente etapa se encuentre en J, dado que en esta semana se encuentra en el estado I, en esta etapa. Eh, Hablo de semana, ¿no? Para que les sea más fácil que les quede el concepto con el ejemplo de inventario, ¿no? Pero el concepto correcto es etapa. Y P y J a la N significa la probabilidad que en N etapas más, ¿no es cierto?, el estado esté en J, dado que actualmente el estado está en I. Eso. Em, Y bien, bueno, las probabilidades de transición de n pasos, pi a la n, ¿no es cierto?, son probabilidades condicionales de que el sistema se encuentre en estado J justo después de n pasos, o n etapas, ¿no es cierto?, unidades de tiempo, etapas, dado que comenzó inicialmente en el estado I en el tiempo t, ¿ya? Y estas probabilidades condicionales cumplen con las siguientes propiedades, y como en el fondo son las mismas probabilidades, o sea, las mismas propiedades que debe cumplir cualquier distribución de probabilidad legítima, por así decirlo, que es que estas probabilidades tienen que ser mayor o igual a cero, ¿cierto? Para todo estado I, para todo estado J y para toda etapa N. Y además, la suma de todas estas probabilidades, ¿no es cierto?, para todos los estados posibles, desde J igual 0 hasta M, tienen que sumar 1, ¿sí? Porque si yo parto en un estado I, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que veíamos en el ejemplo anterior? ¿No? En el ejemplo anterior, cada fila de la matriz sumaba 1, ¿cierto? Le hice harto énfasis en eso. Y esto es por esto, ¿no? Porque en el fondo, yo las únicas posibilidades que tengo es que si estoy en el estado I, puedo pasar al estado 0, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 hasta M, y todas esas posibilidades tienen que sumar 1, porque no puedo irme a otro estado que no esté representado en esa matriz, por así decirlo, ¿no? Entonces la suma de todos esos elementos siempre tiene que ser 1, que esta fórmula, para que la entiendan bien, es como decir la matriz de transición, cada fila tiene que sumar 1. Bien, lo vamos a dejar hasta acá entonces.